El universo gira en torno a ti, toda tu obra se postra ante tu majestad, ante tu autoridad. Toda tormenta se sujeta a ti, mis pensamientos se rinden ante tu autoridad. Al príncipe de paz, tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, tú eres el centro, el universo te adora, tú lo ordenas todo, tú lo ordenas todo, tú eres el centro, el universo te adora. El universo gira en torno a ti, toda tu obra se postra ante tu majestad, ante tu autoridad. Toda tormenta se sujeta a ti, mis pensamientos se rinden ante tu autoridad. Príncipe de paz, al príncipe de paz, tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, tú eres el ser.
verdad gobierne. Saludos, amados hermanos, que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Rey. Quisiera invitarte a abrir la palabra de Dios al Evangelio según San Juan, el capítulo 4, versos 46 al 54. Juan 4, 46 al 54. La palabra de Dios es vida, es poder, y nos habla el corazón cuando la abrimos. Vamos ahora a leerla y pedirle al Espíritu Santo que la ilumine en nuestras mentes y nuestros corazones para que seamos más como Jesús. Vamos a leerla. Dice así la palabra de nuestro Dios. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vamos a orar. Padre, qué glorioso es saber que tú eres un Dios que interviene en los momentos más difíciles de nuestra vida para tornar la crisis en victoria, para transformar nuestras tragedias en tiempos de misericordia y consuelo. Oh Padre eterno, tú que sabes todas las cosas, ministra el corazón de tus hijos por medio de tu bendita palabra, y que tú nos levantes en esta hora, y que tú nos des un espíritu de fe, de esperanza y de amor, mientras continuamos con nuestra mirada puesta en ti, en medio de estos días difíciles que nos ha tocado vivir, sabiendo que no estamos solos, que tú estás con nosotros, que tú eres nuestro buen pastor y nada nos faltará. Te damos gracias por eso en el nombre bendito de nuestro Rey Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender tu palabra y apropiarla por la fe. Amén, amén y amén. Por muchas décadas, el cabo que está en el sur de África se conocía como el Cabo de las Tormentas. Era un lugar donde el océano Índico y el océano Atlántico se mezclan, y corrientes fuertes de ambos océanos hacían de aquellos lugares un lugar peligroso para los navíos antiguos poder pasar por allí. De hecho, se evitaba. Todo eso cambió cuando un portugués llamado Bartolomé Díaz logró encontrar un pasaje cerca del promontorio de piedras que estaba allí, y encontró un pasaje que permitía que se pudiera cruzar sin que tuviera que pasarse por el Cabo de las Tormentas. Y de hecho, tanto fue el éxito, y luego los siguientes marineros que siguieron la misma ruta, que le cambiaron el nombre. De Cabo de las Tormentas ha llegado a ser, como se le conoce hoy, el Cabo de Buena Esperanza. Nadie como Dios para cambiar a veces los momentos más críticos de nuestra vida, nuestras crisis en bendiciones. A veces llegan a nuestras vidas, nos sorprenden, nos abruman los problemas, las dificultades. Es como un tsunami, a veces ni los vemos venir, son tan súbitos pero tan devastadores. Pero aún en medio de las circunstancias más adversas, si tú pones tu mirada en Dios, si tú clamas a Dios y te conectas con Él, Dios puede recogerte con grandes misericordias. Esta es la historia de un hombre, un padre, que tiene a un hijo que ama. Por supuesto, observamos inmediatamente su
posición social. Es un miembro, posiblemente un administrador de Herodes Antipas, porque era Herodes Antipas en el momento histórico en que están viviendo, el hijo del gran Herodes, quien está gobernando todo el área que incluye a Capernaum y Perea, toda esa área está ahí. Él es el que está allí y este era un oficial, obviamente, de él. Sabemos que es un oficial importante porque evidentemente la palabra que se traduce como principal o como una persona que trabajaba con Herodes es la palabra basílico, que nos da la impresión de que era un alto funcionario del reino del rey Herodes. Pero nota que a pesar de su posición, él está desesperado. Probablemente él buscó remedios en los lugares cercanos. Él quizás llamó a médicos, él quizás consultó la gente que podía ayudarle. Usaron todos los mejores remedios para tratar a su hijo, pero la fe no cedía. Llegó a un punto de desesperación. Él como padre no sabía qué más hacer y entonces se entera de que Jesús ha regresado del sur de Judea, había subido hasta el norte de Galilea y está otra vez por esos linderos. De hecho, el centro de operaciones del ministerio de Jesús en el norte de Israel se encontraba precisamente en Capernaum. Pero él está a unas 32 millas, unos 35 kilómetros, sobre 20 y tantas millas, 22, 23 millas, al lado en un pueblo que se conoce como Caná de Galilea, donde Jesús había transformado el agua en vino. Así que este funcionario no manda a nadie, él mismo va, porque él no va a aceptar no como respuesta. Él dice, si envío a alguien, quizás Jesús le dice, lo siento, no puedo. No, yo tengo que ir, es mi responsabilidad. Es un padre abnegado y él camina o se va en su manera de transporte por 20 y tantas millas para llegar hasta donde está Jesús. Y va a tener un encuentro con Jesús de apenas unos segundos. Pero eso va a ser todo lo que él necesita para ver la gloria de Dios y el poder transformador de Jesús. Yo creo que todos hemos conocido la desesperación que siente un padre o una madre cuando sus hijos están en peligro. Cuando los padres ven a sus hijos que toman el camino equivocado, cuando no escuchan los consejos, cuando se dan con la cabeza en la piedra, cuando sufren su percance. Es tan fácil pensar que el padre le diría, te lo dije, pero tú y yo sabemos como padres que no es tan fácil. Tener la razón no nos libra ni nos exonera del intenso dolor que sufrimos cuando nuestros hijos sufren. De hecho, recuerdo la historia de un padre que conocí, su hijo amado, el más pequeño de toda la familia, el Benjamín, como le llamaban. De pronto el doctor le encontró un tumor en el cerebro y era inoperable, no había mucho que hacer. El padre estaba desesperado. Ese hombre había acumulado riqueza en este país, tenía bienes, le había ido muy bien después que había emigrado de su país natal y había logrado tener éxito económico, y ahora de pronto todo lo que tenía, me decía él con lágrimas y dando puños en la mesa, todo lo que tengo, ¿de qué me sirve si no puedo proteger a mi hijo amado? Esa es la frustración que siente un padre. Pero nota lo que él hace. Lo primero que él hizo fue, él oyó, escuchó, prestó atención al hecho de que Jesús estaba disponible. Muchas veces nosotros no venimos y corremos a Dios a primera instancia. Intentamos nuestros propios recursos. Usamos los avances de la tecnología. Pensamos que nosotros necesitamos ayuda profesional para resolver el problema, y todo lo que hay es una bendición de Dios que puede ser útil en los momentos más necesitados. Pero a todos nos llega un momento en la vida donde el hombre no tiene la solución, donde tenemos que mirar arriba, donde de pronto escuchamos que solo Dios puede resolver este problema, y cuando eso sucede, tenemos que recordar de que siempre podemos venir a Jesús. Conozco una persona que hacía muchos años atrás había estado un poquito separada del Señor, y recuerdo cuando me llamó hace unas semanas atrás y me dijo, mira, pastor, tengo un problema.
un familiar muy querido, me dijo, mira, tengo un gran problema y no sé cómo resolverlo. La persona y su familia estaban rentando una casa y de pronto la dueña de la casa decidió venderla, se iban a quedar en la calle y dijo, realmente no sabemos qué vamos a hacer, quería pedirte que por favor oraras por nosotros. Y yo le dije, vamos a orar, pero le di una sugerencia, le dije, mira, ¿sabes qué? ¿Qué necesitan ustedes? Haz una lista de lo que tú necesitas. Si necesitas una casa, con cuántos cuartos, dónde la quieres ubicada, escríbela y empieza a orar específicamente por tu necesidad. No ores al azar, como quien diga, Señor, lo primero que aparezca. No, pídele específicamente y acércate a Dios y ábrele tu corazón. Todas las mañanas separa tiempo para hablar con Dios. Y la persona escuchó el consejo, se sentó con su familia y dijeron, esto es lo que necesitamos. Específicamente eso es lo que vamos a orar. Y todas las mañanas me decía que se levantaba, oraba y buscaba a Dios y le presentaba su necesidad. Bueno, hace 2 días atrás me llamó. La persona estaba tan contenta, me dice, no vas a creer. Conseguimos tal como se lo habíamos pedido a Dios. Inclusive yo me había casi desilusionado, dijo la persona, porque en el área donde estábamos buscando nos parecía imposible que encontráramos una casa con lo que estamos buscando, que pudiéramos pagar lo que nosotros podíamos pagar. Todos los precios se habían disparado y parecía imposible. Pero, ¿sabes? Encontramos la casa tal y como la pedimos, en el lugar donde la pedimos, por el precio que la pedimos. Y se echó a llorar y me dijo, lo más sorprendente de todo, en medio de todo esto, no me sorprende de que Dios haya hecho el milagro, porque Dios puede hacer todas las cosas. Lo que más me sorprende es que hizo el milagro por mí, cuando yo no lo merecía, porque no he estado cerca de Él en tanto tiempo. Y eso ha renovado su fe y de toda la familia. Y yo le dije, bueno, ¿cuándo vamos a empezar a visitar la iglesia? Bueno, pronto, porque ellos se dieron cuenta de que Dios es real. A veces nuestro momento más desesperado puede convertirse en nuestro momento de más bendición. Pero tenemos que escuchar la voz de Dios. Tú conoces al Señor. Yo he conocido personas que en los momentos críticos se transportan a su niñez, recuerdan su fe, cuando crecían en las iglesias, cuando sus padres oraban con ellos, cuando les enseñaban los principios y valores básicos de la fe. Y ellos recuerdan aquella tierna fe y podemos volver al Dios que conocimos y tocar a sus puertas y pedirle ayuda. Este hombre sin duda que había escuchado de Jesús. ¿Cómo era posible que él fuera miembro de la corte de Herodes y no supiera acerca de Jesús? Herodes y sus hijos más tarde, todos tenían un gran sistema de información, porque para ellos era importante saber qué estaba pasando en el imperio y en el reino de ellos, especialmente cuando los romanos los tenían intervenidos. Ellos no querían que se levantara algo dentro de sus jurisdicciones que fuera de alguna manera hacer que los romanos tuvieran que intervenir. Entonces ellos estaban enterados de todo. Él sabía acerca de Jesús. Así que cuando él supo de este Jesús que hacía milagros, señales, prodigios, sanidades, que predicaba, él corrió a él con la convicción de que él le podía ayudar. Lo primero que le hizo fue escuchar. Escucha la voz de Dios en medio de tu crisis. Escucha la voz que te dice, clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has conocido. Escucha esa voz, busca su rostro. Porque eso fue lo segundo que hizo el hombre. Después de haber escuchado, él oyó que Jesús estaba allí y él corrió a Jesús. El segundo paso es buscarle. El oficial buscó a Jesús y lo buscó con esa misma desesperación. Él buscó a Jesús porque sabía que lo necesitaba. Caminar las 25 millas le pareció poco, porque él sabía que si él encontraba a Jesús, encontraría su solución. Es increíble lo que sucede cuando tú y yo estamos motivados para buscar a Dios. Cuando nosotros buscamos su misericordia. Yo tengo un hermano que hace muchos años atrás, él no conocía a Jesús, estaba perdido. Y él había fumado por décadas. Yo recuerdo que él era un fumador compulsivo. A veces estábamos conversando y en el cenicero
él tenía 2 y 3 cigarrillos que habían estado fumando y se olvidaba y lo ponía ahí y encendía otro. Bueno, después de muchas décadas, el doctor finalmente le dijo en una ocasión, mira las placas, le mostró las placas de rayos X, le dijo, mira, estos son tus pulmones, están prácticamente carbonizados, tú no puedes, es un milagro que tú estás aquí. Le dijo, mira, el especialista le dijo, mira, yo no te puedo decir, pero tu problema no tiene solución, se va a poner de mal en peor, yo te doy a ti de 6 meses a 1 año de vida. Por supuesto, la noticia le cayó como una tonelada de ladrillos. Él me llamó angustiado y me dijo, ¿qué voy a hacer? Y yo le dije, bueno, lo único que tienes que hacer es lo que yo te he estado diciendo que hagas por tanto tiempo. Recibe a Jesús en tu corazón. Jesucristo puede hacer un milagro en tu vida. Pero él no estaba listo, estaba contrariado, estaba asustado, estaba confundido, tenía tantos sentimientos encontrados. Pero una noche, después que hablamos, él se acostó a dormir y me dice, tuve un sueño, y en el sueño Jesús vino a mí y él venía con un lebrillo, un recipiente de agua alargado y tenía unas toallas y yo estaba acostado, enfermo, y él se sentó a mi lado y empezó a tomar del agua y a ponerla sobre mis espaldas, sobre mis pulmones, y empezó a tratarme la espalda y luego me la secaba y yo supe en ese momento que el Señor me estaba sanando. Él me dijo, después de eso me sentí mejor, pero quise ir al doctor y el doctor volvió. Le dije, por favor, el doctor volvió a hacer otros exámenes. De pronto resultó, el doctor no lo podía creer, sus pulmones estaban limpios. Ese fue el día de su sanidad y también el día de su conversión. Él ya lleva como creyente más de 20 años. El Señor lo sanó porque en su desesperación él buscó a Dios. Y eso fue lo que este hombre busca. El hombre busca a Jesús. Y él viene a Jesús y se acerca a él y le dice, Señor Jesús, tienes que venir conmigo. Mi hijo se está muriendo. Ven, por favor. Ahora, él esperaba que quizás Jesús fuera con él inmediatamente. Pero él no entendía lo que Jesús estaba viviendo y las circunstancias que estaban rodeándoles. Jesucristo había salido de Judea del sur porque los liderazgos religiosos habían empezado a presionarle. Lo estaban buscando, ya querían destruirlo, estaban buscando una oportunidad para destruirle y conspirando entre ellos para destruirle. Y Jesús sabía que todavía no era su tiempo, así que él subió al norte, bajó de Jerusalén y de Judea y siguió hacia el norte, hacia Galilea. Pero cuando él llega ya encuentra que los galileos que habían estado en Jerusalén y habían visto algunos de sus milagros, ellos quieren seguir viendo el espectáculo de los milagros. Esas ciudades que estaban allí, Capernaum, Betsaida y Corazín y otras de las ciudades que estaban allí, ellos querían ver el show, querían ver el espectáculo, querían ver los grandes milagros. Tenían esa curiosidad que anhela ver y ser parte de lo que está sucediendo, pero no estaban dispuestos a entregar sus corazones. Y Jesús comienza a confrontarlos en ese periodo de tiempo y a decirles, ustedes solo quieren ver señales, prodigios, ustedes quieren ver otro acto, por decirlo así, como si fuera de espectáculo, de magia. Pero yo les digo a ustedes tienen que arrepentirse y entregar sus corazones a Dios. Y por supuesto, ese es el ambiente que se está viendo cuando llega este hombre y pide, por supuesto, un milagro. Y Jesús va a probar su fe. Jesús le va a decir, ¿lo ves? Si no vieres señales o prodigios, no creeréis. Lo que él le está diciendo a este hombre es que no va a hacer el milagro. Lo que él está haciendo es probando su fe. ¿Estás tú dispuesto a vivir con una fe donde quizás no, lo sobrenatural no es parte de lo que tú ves? ¿Tú estás dispuesto a creer aunque no veas? Porque bienaventurados son aquellos, le diría un tiempo después Jesús a Tomás, bienaventurados son aquellos que sin ver han creído. Así que Dios, el Señor Jesucristo, le va a presentar a este hombre el desafío. Si hubiera sido un hombre que no hubiera tenido la fe, él quizás se hubiera ido desalentado, desilusionado. Pero acuérdate, este es un hombre desesperado. Este es un hombre que está peleando no por sí mismo, sino por un hijo amado.
Quizás hubiera sido él mismo el que está bien, no me lo des, y se va. Pero por su hijo, Señor, nota que él insiste. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. En otras palabras, él insiste, él persiste, él no se rinde. La palabra que denota, que está escrita ahí, denota una insistencia, un ruego, una imploración. Él está desesperado y por lo tanto está insistente. Así que le dice, por favor, ven conmigo, por favor. Y Jesús entonces lo mira y ve que él está dispuesto a creer. Y por eso Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Ahora, es difícil leerlo aquí sin haber visto la expresión del rostro de Jesús. Pero hay algo poderoso en la mirada de Jesús. Es unas palabras empoderadoras. Acuérdate, cuando Jesús le dice a una persona que está enferma, que puede hacer algo, Jesús no solamente le está diciendo, no es un mensaje positivista, motivador para que la persona encuentre fuerzas de donde no las tiene y se levante. No, las palabras de Jesús por sí mismas empoderan. Cuando Jesús mira a un paralítico y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús no le está motivando, Jesús le está empoderando. Y cuando esa persona intenta hacerlo, él encuentra que hay una fuerza y un poder nuevo en él que no estaba antes. Sus músculos atrofiados se empiezan a ser sanados y el hombre encuentra que de pronto en él hay lo que no había antes porque Dios lo ha puesto allí por las palabras de Jesús. Cuando él le habla a los ciegos, le habla a otras personas y le dice que tu fe te ha respondido, tu fe te ha salvado, como la mujer que estaba encorvada. Esas palabras son empoderadoras. Cuando Dios te pide que haga algo, Él jamás te pediría que hagas algo sin darte el poder para hacerlo. Así que cuando Jesús le dice a esta mujer, no temas, a este hombre le dice, vete, tu hijo vive, o a las otras personas que le decía, a la mujer encorvada, no temas, hija, tu fe te ha salvado. Jesús le está diciendo precisamente eso. Dios ha operado y se ha hecho lo que la persona esperaba. Así que cuando Jesús le dice esas palabras a este hombre que había venido a buscarle, mira lo que dice el verso 5. Y el hombre creyó, el verso 50, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Algo sucede en él, algo se activa en él con las palabras de Jesús. Y de pronto él dice, gracias Señor, y se va. Ahora, sabemos que no llega inmediatamente. Acuérdate, eran 20 y tantas millas de distancia. Lo más probable es que él no pudo viajar ese día. Porque al otro día los discípulos vienen a recibirle y tú te percatas de que sucedió la noche anterior a las 7 de la noche, que es cuando Jesús tiene el encuentro con este hombre. Pero nota que Jesús cree la palabra y Dios comienza a orar. El hombre recibió la convicción de que lo que Jesús le había dicho se iba a cumplir. Cuando Jesús le dijo, tu hijo vive, Jesús lo empodera a creerlo. Él se va y al otro día, yo no sé cómo dormí esa noche, pero quizás se agarró de la esperanza y se agarró de la fe como la hiedra se adhiere a la piedra en las playas. Y se agarró a pesar de las dudas resbaladizas, a pesar de la humildad recalcitrante de incredulidad que había alrededor de él. Él luchó por creer entre la duda, en la penumbra de la duda y la verdad. Él se agarró de la promesa de Dios y esa noche la pudo pasar allí. Al otro día madrugó y se fue. Y cuando llegaba salieron a recibirle sus siervos y le dijeron, tu hijo vive. Inmediatamente él preguntó a qué hora sucedió. Se le dijeron, la pregunta inesperada, ¿qué importa la hora que sucedió? Pero ellos respondieron a las 7 anoche. Y él recordó entonces, fue el momento cuando Jesús me habló. Y él inmediatamente entendió que Jesús lo había sanado. Cuando él llega a su casa, sucede algo. Él le dice, hijos, el Señor Jesús dio la palabra y Él te sanó. Le dijo a su mujer, mira, ha sido el Señor Jesús quien le ha sanado.
¿Cómo lo sabemos? Porque cuando el siervo le dijo eso, dice, creyó él con toda su casa. Primero creyó él y luego creyó toda su casa, toda su familia, todos sus hijos, todos los que estaban con él creyeron que Jesús les había sanado. Hay un detalle interesante que se revela en los evangelios. Es una especulación, no hay un 100% de certeza, pero comentaristas bíblicos tienden a pensar de que hay una conexión que tiene sentido. En Lucas capítulo 8, más tarde de estos eventos, cuando se revela el ministerio de Jesús y se dice que había un grupo de mujeres que le sostenían, el verso 8 nos dice, el verso 2 dice, y algunas mujeres, mientras Jesús iba por todas las ciudades y las aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 iban con él, el verso 2 dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y escucha esto, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y Susana y otras mujeres que le servían de sus bienes. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Algunos han pensado que esta Juana era la esposa de este oficial llamado Chuza, intendente, un oficial de la corte, y que ese fue el momento en que él conoció a Jesús. Aunque no tenemos un 100% de seguridad histórica, no hay nada que lo confirme, pero la inferencia es lógica y tiene sentido. Es posible que cuando creyó él y toda la casa, el corazón de esta familia dijo, queremos servir a Jesús. A veces tú y yo pensamos que luchamos solo por nosotros. Pero déjame decirte, amado hermano, si tú eres jefe y cabeza de tu casa, o hermana, si por las circunstancias de la vida tú eres la jefe y la cabeza de tu casa, tú no luchas por ti sola. Tu fe no es solo por ti, esa batalla por creer no es solo por ti. Tú luchas por tu familia. Cuando tú doblas rodillas e intercedes delante de Dios, cuando tú separas tiempo para luchar por tu casa, cuando tú pides la bendición de Dios sobre tus hijos, cuando tú te paras en la brecha de intercesión y oras por la iglesia, cuando tú oras unos por otros, por los hermanos que están necesitados de la oración, déjame decirte, tú no batallas por ti solo, tú batallas por Dios y batallas por tu casa. Y Dios responde de manera insospechada. Uno de los grandes hombres de Dios del pasado fue Jonathan Edwards. Jonathan Edwards fue un hombre que Dios usó poderosamente. Uno de los grandes avivamientos en Estados Unidos ocurrió a través del ministerio de él. Pero el legado de él, no solamente como siervo de Dios, sino como un siervo público también, fue profesor, fundador y director de una universidad y otras instituciones. El legado que él dejó fue increíble. Cuando tú ves la línea genealógica de este hombre, tú encuentras que hubo un vicepresidente de Estados Unidos, hubieron un número de senadores, hubieron presidentes de universidades, unos 13, hubieron pastores, 100 de sus descendientes fueron pastores, hubieron más de 30 abogados. Toda la línea genealógica de este hombre fue bendecida. Pero seguramente fue porque él peleó por ellos. Y tú y yo podemos pelear por nuestras familias. A veces nosotros buscamos lo sobrenatural. Queremos ver las grandes manifestaciones del poder de Dios. Eso es lo que nos atrae. Pero como Elías descubrió, muchas veces, aunque Dios puede estar en el terremoto o en la tormenta, el viento huracanado, puede estar en el fuego, también puede estar en el silbo apacible, en lo que parece que parece extraño, porque no es tan extraordinario, pero allí puede estar Dios, en tu soledad, en tus momentos a solas, cuando te sientes solos, Jesús está contigo, tus oraciones son escuchadas, tu intercesión da beneficios. Y cuando tú pides a Dios bendiciones, tú estás sembrando semillas que van a germinar y van a dar fruto. Quizás no mañana,
o quizás no la semana que viene. Algunas de las semillas durarán años para ver su fruto, otras quizás nos sobrevivan a nosotros. Pero aun cuando estemos en los cielos, escucharemos la buena noticia de que nuestras oraciones todavía están dando resultados, porque Dios es eterno, nosotros hemos recibido vida eterna, y nuestra intercesión y nuestra conexión de Dios por medio de la fe nos da el privilegio de dejar un legado de fe que nos va a sobrevivir a nosotros. ¿Estás en medio de una lucha? ¿Estás en medio de un conflicto? ¿Estás en medio de una crisis? No temas. Dios está contigo. Conéctate a Él. Acércate a Él tal y como eres, sin presunción, sin pretensión, con sinceridad. Y ábrele tu corazón y dile: Señor, te necesito. No temas que Él te va a rechazar o te va a decir: estás cosechando lo que sembraste. Vas a encontrar que nuestro Dios es rico en misericordia y que la misericordia de Dios es continua en tu vida. Mientras hay vida y esperanza, mientras puedes tomarte el palpitar de tu corazón, entiende que no estás solo, Dios está contigo. Así que vamos a orar y vamos a acercarnos al trono de la gracia de un Dios rico en misericordia, en santidad y en amor por su pueblo. Vamos a orar. Padre, qué glorioso es saber que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú eres santo. Oh Dios Todopoderoso, nos acercamos a ti sabiendo que tú jamás rechazas el corazón contrito y humillado, que tú das gran misericordia a aquellos que te buscan con sinceridad y que tú nos levantas con tiernas misericordias. Padre, tú conoces la situación de mi hermano, de mi hermana, de mis amigos que escuchan. Tú sabes lo que ellos están pasando, los desafíos que tienen. Pueden ser de enfermedades, pueden ser desafíos económicos, pueden ser problemas familiares, quizás hasta su propio matrimonio esté pasando por una crisis. Señor, quizás humanamente no hay solución ni respuesta. Quizás como este padre que leímos hoy, ellos se encuentran en una situación desesperada. Pero Señor, qué bueno es poder saber de que aún en nuestros momentos desesperados podemos venir al Dios de toda esperanza, al Dios de todo consuelo y al Dios de todo bien, y clamar sus promesas y humillarnos delante de su trono de gracia y decirle: oh Dios, ten misericordia de mí. Oh Cristo amado, por favor, envía la palabra y haz la diferencia en mi vida y corazón y en las circunstancias en que ando. Clamo a ti porque tú me lo pides, y por fe recibo la bendición de que tú obrarás a mi favor. Perdónanos nuestros pecados, límpianos de nuestra maldad, pero una vez más, levántanos con grandes misericordias, para gloria tuya y bendición nuestra. En Cristo Jesús. Amén. Amados, les envío con la bendición y la impartición de esa bendición. Dios mandó a su pueblo que la diera, porque Él iba a impartir. Nosotros solo lo estamos declarando, Él lo está haciendo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Su voz calma tormentas, destruye tinieblas, la voz de Jesús. Su amor levanta al caído, camina con